Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos nuevamente de que nos acompañe sábado con sábado en nuestra escuela sabática que tenemos en esta serie que lleva por título Vosotros en Cristo, donde estamos hablando de la esperanza gloriosa. Y en esta mañana tenemos la lección número 5 que lleva por título ah, Inmolado desde la fundación del mundo. Así que vamos a estar hablando nuevamente de este Jesucristo que en el Antiguo Testamento lo vimos oculto y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo revelado y cómo nos enseña cada uno de nosotros aquella prefigura que se menciona en el Antiguo Testamento y cómo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo ahora revelado para con cada uno de nosotros. Así que inmolado desde la fundación del mundo es lo que vamos a estar hablando en esta rica mañana. Y la palabra inmolado quiere decir sacrificar una víctima, ofrecer algo en reconocimiento de la divinidad, sacrificar, ofrecer, ofrendar o expiar. Así que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Primeramente, nuestro texto base, si tiene su Biblia, vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 50 y 51. Y vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos va a enseñar en esta rica mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Así que vamos a estar viendo nuevamente a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos primeramente cómo a la sangre que fue derramada desde Abel hasta Zacarías. Y si recordamos aquel Zacarías que murió entre el altar y el templo, de esa manera vamos a ver ahora cómo esto nos enseña a cada uno de nosotros. Y si recordamos en el libro de Mateo 23:37, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a todos a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Y no quisiste. Así que vemos que nuestro Dios mandó profetas para enseñar al pueblo de nuestro Dios, mas sin embargo los apedreaban. Y nuevamente nuestro texto base que dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Quiero que sepan que la sangre de los profetas a través de los tiempos fue derramada. ¿Por qué? Por el pueblo de nuestro Dios, que no quisieron a los profetas y los mataban. Y luego la palabra de nuestro Dios nos dice nuevamente en Lucas 10 que tenemos, dice: desde la sangre de Abel. Y yo creo que recordamos aquel hijo de Adán y Eva, aquel Abel que fue muerto por su hermano Caín. Y que vamos a ver en un momento exactamente la similitud que podemos ver en Abel y podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Dice el objetivo de la lección: observar en la historia de Caín y Abel la bondad de nuestro Dios. Así que vamos a ver en esta hermosa historia de Caín y Abel y vamos a ver la bondad de nuestro Dios que tuvo para la humanidad y cómo nuestro Dios ha sido bueno a través de todos los tiempos, aun cuando el hombre le ha fracasado, aun cuando aquella Eva, cuando aquel Adán fracasaron ante la presencia de nuestro Dios es un Dios bondadoso que dio una nueva oportunidad tanto a Adán como a Eva. Ahora también lo podemos ver a través de los tiempos, cómo sigue dando oportunidades al hombre, que dice que no ha mandado a su hijo porque él quiere que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que nuestro objetivo es observar en la historia de Caín y Abel la bondad de Dios, un Dios bueno para con cada uno de nosotros, y cómo Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. Y ahorita vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ver nuestras lecturas que tenemos en esta rica mañana y empezamos en el libro de Génesis. Ya hablamos de Génesis 1, 2, 3 y en esta rica mañana tenemos el capítulo 4 de Génesis. Así que si tiene su Biblia, le pido que se ubique en Génesis capítulo 4 y vamos a leer del 1 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Dice la palabra de nuestro Dios, conoció Adán a su mujer Eva. Yo creo que recordamos ya en el capítulo 4, cuando vimos el 3, nos dimos cuenta cómo aquella primera pareja pecó, se alejó de la presencia de nuestro Dios, cómo nuestro Dios castiga tanto a la mujer como maldice a la serpiente, a la tierra, y cómo también nuestro Dios da una nueva oportunidad, y cómo entramos ahora en el capítulo 4 de Génesis, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí tenemos el primer hijo que nace de esta pareja, que ahora ya no viven en el jardín, sino que nuestro Dios los saca, y nos dimos cuenta la semana pasada que se pusieron ángeles para que no entraran al paraíso. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La voluntad de nuestro Dios, aun cuando el hombre se alejó de la presencia de nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios da nuevas oportunidades. Dice, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Y sigue diciendo el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, dice, y Caín fue labrador de la tierra. Así que tenemos a Caín y tenemos a Abel, y muy diferente trabajo tiene cada uno de ellos. Primeramente quiero que sepan que Abel era pastor de las ovejas, y tenemos a Caín, que era labrador de la tierra, ambos con diferentes funciones, diferentes trabajos. Y dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí tenemos a Caín, el primer hijo de Adán y Eva, que viene y trae del fruto de la tierra. Aquí tenemos a Caín, que corta del fruto de la tierra. ¿Para qué? Para traerlo ante la presencia de nuestro Dios. Y dice el 4 de Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Aquí tenemos al que trabaja en la tierra, trae el fruto de la tierra. También tenemos aquí a Abel, que trae el primogénito de sus ovejas, dice, de lo más gordo de ello. Aquí tenemos algo que nos resalta en la ofrenda de Caín, que trae de lo más gordo de ella. Y esto no lo vemos en Caín, sino lo vemos en Abel, que trae de lo más gordo de ellas. Así que Abel se prepara para la ofrenda a nuestro Dios. Y sigue diciendo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando nuestro Dios ve estas ofrendas que traen tanto Abel como Caín, a nuestro Dios dice que ve con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque había traído de lo más gordo. Dice, pero no miró con agrado a Caín, dice, y a la ofrenda suya. Así que inmediatamente nuestro Dios, cuando ve la ofrenda que se le trae, una le agrada y la otra no le agrada. Y algo que tenemos que pensar cada uno de nosotros cuando traemos una ofrenda a nuestro Dios, ¿en verdad lo traemos de todo corazón o nomás lo traemos o sale del labio esa ofrenda? Así que pensemos a nuestro Dios aquí. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se enseñó, o se enojó, o se llenó de furia Caín en gran manera. Inmediatamente aquel Caín se llena de furor, de ira, porque nuestro Dios no se agrada de la ofrenda de él. Dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, inmediatamente al ver nuestro Dios que Caín está enojado, va a tener una plática con él, y le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te has ensañado? Dice, ¿y por qué tu semblante se pone triste? Inmediatamente está la plática entre nuestro Dios con aquel Caín. Y mire lo que dice el verso 7, dice, y si bien hicieres, aquí dice nuestro Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Nuestro Dios está diciendo que el que hace bien va a ser enaltecido, y el que no hace lo que nuestro Dios desea va a ser humillado. Y aquí tenemos, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, ¿sabes qué? El pecado está a la puerta. Si tú decides irte por ese camino, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será a su deseo, y tú
te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir estas palabras? En verdad, nuevamente las voy a repetir para que veamos. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nuevamente, ¿qué quiere decir estas palabras? Fíjense bien. Lo voy a poner en otras palabras para que podamos entender exactamente lo que nuestro Dios le dice aquí a Caín. Dice, si no escoges hacer el bien, el pecado te va a dominar. Nuevamente, si no haces el bien, el pecado te va a dominar, pero tú tienes el control de dominar el pecado si haces el bien. Nuevamente, tenemos el control nosotros de dominar el pecado siempre y cuando nosotros queramos. Si no escoges el bien, el pecado te va a dominar. Y quiero que sepan que si no escogemos el bien, también el pecado nos domina a cada uno de nosotros. Y yo creo que en el Nuevo Testamento vemos la respuesta donde nos dice, vence el mal haciendo el bien. Así que cuando hacemos nosotros el bien, estamos venciendo el mal. Es exactamente lo que nuestro Dios le dijo a Caín. Si no escoges hacer el bien, el pecado te va a dominar, pero tú tienes el control de dominar el pecado si haces el bien. Y nuevamente la clave en el Nuevo Testamento, vence el mal haciendo el bien. Y dijo Caín a su hermano en el verso 8 del capítulo 4, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nuevamente estamos hablando de inmolado desde la fundación del mundo. Y cómo el Antiguo Testamento nos revela a un Jesucristo oculto y cómo el Nuevo Testamento nos enseña a un Jesucristo ahora revelado. Y aquí vemos aquel Abel, aquel que lo lleva a su hermano. ¿A dónde lo lleva? Yo creo que podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo también cuando sus hermanos lo llevaron hasta el Calvario para matarlo. Ahora aquí tenemos a Caín que lleva a su hermano. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Y nuevamente podemos utilizar la frase para los dos momentos, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero nuestro Señor Jesucristo. Cómo fue llevado al matadero donde sus hermanos lo llevan hasta la muerte. Y también lo vemos en el Antiguo Testamento y por eso es inmolado desde la fundación del mundo, donde vemos aquí por medio de Abel lo que va a pasar a miles de años más adelante, donde Abel es llevado por su hermano. ¿Para qué? Para ser muerto como cordero. Fue llevado al matadero. Ahora todo esto también lo podemos relacionar con el Nuevo Testamento y vamos ahora al libro de Mateo capítulo 5, 21 al 23. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, que dice, no matarás. Si recordamos lo que se le dijo allá en Éxodo 20:12, no matarás, en la ley de nuestro Dios, donde Caín lleva a su hermano a un lugar para matarlo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y dice, y cualquiera que matare, será culpado de juicio. Así que el mandamiento es no matarás. Dice el 22 de Mateo 5, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice el 23 del capítulo 5 de Mateo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que tienes que hacer. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que desea nuestro Dios? Y quiero que sepan que el mandamiento de allá de Éxodo 20, yo creo nos decía de matar, agarrar un arma para matar a nuestro hermano. Quiero que sepan que ahora también las palabras, las acciones, tanto como fatuo, necio, quiero que sepan que seremos culpados también ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Así que si tenemos algo contra nuestro hermano, dice, ve y deja todo allí en altar, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y preséntale la ofrenda a nuestro Dios. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado
en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues la última cuenta. ¿Qué es lo que desea nuestro Dios? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie agrada a nuestro Dios. Así que Dios desea que estemos en paz. Si hay un problema entre nosotros y nuestro hermano, busquemos la manera en que podamos estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Ahora veamos qué es lo que nos dice el cuaderno de escuela sabática, donde también nos enseña una hermosa lección. Dice de la siguiente manera. Dice: cuando un hombre, dice, principal le llamó a Jesús maestro bueno. Si recordamos esta hermosa enseñanza donde se acerca aquel personaje y le dice: maestro, maestro bueno, ¿a qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice que guarde los mandamientos, y él dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Pero aquí vemos que le dice maestro bueno, y Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo nuestro Dios. ¿A qué se refiere esta hermosa frase? Es un Dios que es bueno, misericordioso, que desde el principio de la creación, aun cuando el hombre le ha fracasado, nuestro Dios ha tendido la mano para rescatarlo. Aun cuando aquel Caín le fracasó también a nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios le dio una oportunidad, mas sin embargo, él no quiso agarrarla. Dice: ninguno es bueno sino Dios. Se encuentra en Lucas 18 y 19. Dice, en otras palabras, la bondad es un atributo exclusivo de Dios, de tal modo que ser bueno es ser como Dios. Así que es algo importante. Fíjense bien desde dónde viene la bondad de nuestro Dios, que el hombre, habiendo pecado, tanto Adán como Eva, quiero que sepan que ni maldijo a Eva, ni maldijo dispensen, a Adán, a ninguno de los dos maldijo más a la serpiente y a la tierra. Mas sin embargo, cuando llegó con el hombre, le da una nueva oportunidad. Dios es bueno. La serpiente fue engañador, que se transformó en un ángel de luz. Aquella serpiente se acerca a Eva y empieza a platicar con ella: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente empieza a convertirse como si fuera un ángel de luz. Y mire lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hasta nuestros tiempos todavía quiero que sepan que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar al hombre, para quitarle a esa tierra prometida que nuestro Dios le ha dado. Llega Satanás y se la roba. Dice: tentó a Eva mintiendo que serían como Dios, conociendo el bien y el mal, que lo vimos la lección pasada en Génesis 3:5, siendo hechos a la semejanza de nuestro Dios. Y todavía nuestro Dios, al hacer al hombre, lo ve ante la presencia de él, y dice que cuando lo hace del polvo de la tierra, lo hace a imagen y semejanza de nuestro Dios. Adán y Eva ya tenían la capacidad de reconocer el bien antes de esta tentación, pero eso significaba obedecer a nuestro Dios. Es lo que deseaba nuestro Dios de la primera pareja, que le fueran personas obedientes ante la presencia de nuestro Dios. Pudieron haberse quedado en el huerto toda la vida, siempre y cuando que obedecieran al mandamiento de nuestro Dios, y cuando estuvieran envejeciendo, poder ir y rejuvenecerse en aquel árbol que nuestro Dios les puso. Dice: quizás esa sea la razón por la cual ellos se comportaron tan desafiantes sobre su inocencia. El hecho de confesar su culpabilidad significa admitir que ellos se habían convertido en sus propios dioses, dice que dejaban de ser buenos como lo es nuestro Dios. Así que en lugar de seguir a nuestro Dios como Él era bueno, inmediatamente decidieron alejarse. ¿Cómo? Obedeciendo a la voz de la serpiente. Y sigue diciendo: es importante reconocer que no existe en un ser humano que tenga la capacidad de juzgar a nuestro Dios. Nadie puede juzgar a nuestro Dios, mas sin embargo, quiero que sepan que lo hizo a aquel Adán inmediatamente: la mujer que tú me diste. Y yo creo que hasta nuestros tiempos, cuánta gente
juzga a nuestro Dios. Lo finito no puede juzgar a lo infinito. Lo creado no puede juzgar al creador. Más bien debemos simplemente confiar en la bondad de nuestro Dios, tal como lo hizo Job. Entender que nuestro Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entender como lo hizo Job y dijo, he aquí, dice, aunque él me mate, en él esperaré. Y yo creo que el hombre debió haber recibido la muerte al darle la espalda a nuestro Dios, mas sin embargo es un Dios bueno. Y ahora Job nos dice, he aquí, aunque él me mate, en él esperaré, porque en él tenemos la salvación, la esperanza. Y este se encuentra en el libro de Job 13:15. Dice, de este modo debemos considerar la bondad de Dios como una cualidad inseparable de su carácter. El carácter de Dios es amor, porque dice la palabra de nuestro Dios que Dios es amor. Ese es el carácter de nuestro Dios. En otras palabras, el carácter de Dios es la misma definición del bien, tanto como Jesús lo explicó al hombre principal que recordamos, maestro bueno, y él dice, ninguno es bueno sino quien, mi Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios enseñó su carácter de bondad, ayudando al hombre a que nuevamente pudiera acercarse ante la presencia de nuestro Dios. Tan bueno es que si el hombre cayere 7 veces el Señor le levantará. Sigue diciendo, los hermanos, tanto Caín y Abel, nunca conocieron la bondad del jardín ni el reposo encontrado allí. Ellos no se dieron cuenta a la situación de allá del huerto del Edén, cómo se podía vivir la armonía con nuestro Dios. Dice, en lugar de eso, crecieron trabajando la tierra maldecida y buscando manojos de pasto para alimentar a los rebaños. Ese fue el trabajo que se le encomendó ahora a Adán, donde se le dice que la tierra iba a producir espinos. ¿Para qué? Para que él ahora cultivara la tierra. Eso le tocó a Caín y Abel. Dice, con el correr del tiempo, Caín y Abel trajeron ofrenda a nuestro Dios. Después de estar fuera del huerto, a aquella pareja inmediatamente tiene aquel Caín, tiene aquel Abel, y ahora les tocó a ellos traer ofrenda ante la presencia de nuestro Dios. Abel fue aceptado delante de Dios, mientras que Caín fue rechazado. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín. No dice, no se nos dice los detalles, pero Jesús nos dice algo bien importante. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Nuevamente, un árbol, dice, un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que va a salir. Lo que había en el corazón de aquel Abel es lo que él presentó a nuestro Dios. Lo que había en el corazón de Caín es lo que él presentó a nuestro Dios. ¿Por qué le agradó más la ofrenda de Abel? Porque en el corazón de Abel había algo bueno. Sigue siendo la ofrenda de Caín y Abel reflejaron la intención de su corazón hacia nuestro Dios. Nuevamente, lo que hay en nuestro corazón es lo que le damos a nuestro Dios. Ahora hago la pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Si en tu corazón hay buenas cosas, quiero que sepas que vas a dar buena ofrenda ante nuestro Dios. Abel confiaba en la bondad de Dios, conocía la bondad de nuestro Dios aquel Abel, mientras que Caín dudaba de ella, y es por eso que presenta una ofrenda que no le agrada a nuestro Dios. En otras palabras, él juzgó a Dios y nadie debe de juzgar a nuestro Dios. Sigue diciendo, ambos hermanos tenían que trabajar a causa del pecado de sus padres. Resentía Caín esta injusticia. Nuevamente, cuando Caín trabaja diciendo, yo no tuve la culpa porque tengo que hacer esto. Lo que había, dice, los que habían pecado era Adán y Eva, no él. No era justo. Y dice, años más tarde, los israelitas también acusaron de la misma manera que lo estaba haciendo Caín. También el pueblo de nuestro Dios acusaron a Dios de estas injusticias. Y lo podemos ver primeramente en el libro de Ezequiel, a capítulo 18:1, donde dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿a qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, dice, y los dientes de los hijos tienen la dentera, dice? El 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis
por qué usar este refrán. Le dice el Señor, el Padre llevará su pecado y el Hijo llevará su pecado. Ciertamente no llevará el Hijo el pecado del Padre. Y quiero que sepan que aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que cada uno de nosotros estamos ante la presencia de nuestro Dios individualmente y no por el Padre o por el Hijo, sino que cada quien llevará sus propias cargas. La injusticia es de la naturaleza maligna, no de la naturaleza de nuestro Dios. El pecado es como un gas mortal que se filtra por las paredes y envenena tanto al inocente como al culpable por igual. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque el pecado nos envenena, nos atrapa, es injusto por su propia naturaleza, dice. Esa es la razón por la cual Dios odia el pecado. No es Dios, no es a Dios a quien debemos culpar por las injusticias del mundo, sino que a nosotros mismos. No juzguemos a nuestro Dios porque hay pobreza, porque hay enfermedades. Es por la misma naturaleza del hombre que se alejó de la presencia de nuestro Dios y a consecuencia de ello vino la muerte, vino la enfermedad, vino el pecado y hoy en día nuestro mundo se encuentra en delitos y pecados a consecuencia no de la culpa de nuestro Dios, sino la consecuencia de que el hombre se apartó de la presencia de nuestro Dios. Nosotros perpetuamos la maldad cuando retornamos el mal por el mal. Y el Señor no nos dice que paguemos a alguien mal por mal, sino bendecir a los que os maldicen. Eso es lo que desea nuestro Dios. Así que dice, en el caso de Caín fueron sus padres, no Dios. Dice, quienes ocasionaron la injusticia que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo a consecuencia no de la culpa de nuestro Dios, sino a consecuencia de las decisiones que los padres hicieron. Y yo creo cuando empezamos a leer los mandamientos dice que visito la maldad de los padres en los hijos. A consecuencia del pecado ha venido la maldición a cada uno de nosotros. Que ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice que escojamos la vida para que nos vaya bien a nosotros y a toda nuestra familia. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Sigue diciendo Romanos 12:21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué recomendación nos da? ¿Cómo vamos a vencer el mal cada uno de nosotros? Haciendo el bien. Aun cuando el corazón de Caín no era recto delante de Dios, Dios se le acercó con gracia. Nuevamente comete un acto de crimen a Caín con su hermano, mas sin embargo cuando Dios se acerca a Caín, hace un acto de gracia. Él le dijo a Caín que sería aceptado si él hiciera el bien. Nuevamente nuestro Dios se acerca a Caín para darle una oportunidad. E incluso dice después de la caída, Dios trató a Caín como alguien con la capacidad de escoger el bien. Y quiero que sepan que nuestro Dios cuando se acerca a nosotros nos ve con personas que tenemos la capacidad de hacer el bien. No queremos, pero tenemos la capacidad. Nos dio el libro albedrío para que podamos escoger entre la vida y la muerte, deseando Él que escojamos la vida. Así que recordemos, incluso después de la caída, Dios trata a Caín como alguien con la capacidad que puede escoger el bien. Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta. Le dice, ¿sabes qué? Si caminas hacia allá, allí está el pecado a la puerta. Caín tenía la habilidad de responder. Pudo haber dicho, no quiero la salida, quiero cambiar, mas sin embargo, se quedó atrapado en el pecado. Es decir, la libertad de escoger. Dios da esa libertad. ¿Era Dios bueno y Caín malo o viceversa? Yo creo que nuestro Dios es un Dios bueno, mas sin embargo Caín decidió alejarse de las cosas de nuestro Dios. A diferencia de Abel, dice, Caín se aferró a su animosidad hacia Dios, abrazó algo maravilloso y aquí podemos ver la diferencia entre Caín y Abel. Abel abraza lo bueno, mas sin embargo Caín abraza lo malo
y nuestro Dios le llama a Caín una persona que ha fallado ante nuestro Dios. Por esta acción Caín recibe una maldición. Así que nuestro Dios tiene que castigar a Caín enseñándole que lo que él ha hecho está totalmente mal. Y dice a Génesis 4:11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aun cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no maldijo ni a Adán ni a Eva, mas sin embargo ahora cuando Caín mata a su hermano, quiero que sepan que nuestro Dios le da maldición. Dice, la simiente de Satanás había nacido y la batalla en contra de la mujer y su simiente habían comenzado. Nuevamente aquí tenemos ahora el pleito entre Satanás y la simiente de la mujer. 4000 años después Jesús sería asesinado por sus hermanos. Si recordamos allá donde Abel fue asesinado por su hermano, ahora como nos pone a nuestro Señor Jesucristo que es asesinado por sus hermanos. Y quiero que sepan que siendo ese cordero una vez más a la prefigura a Cristo donde vemos aquel cordero que aquel Abel ofrece, ahora nuestro Señor Jesucristo como cordero fue llevado al matadero. El cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así tenemos también dos ejemplos hermosos. Primeramente, aquel Abel que va como corderito, lo lleva a su hermano y lo mata. También podemos ver en Apocalipsis, y le adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación. Donde muere a nuestro Señor Jesucristo ahí en el Calvario, mas sin embargo, como lo vemos un Jesús que sufre, mas sin embargo, para rescatar a la humanidad. Ahora, con eso en mente, vamos a unas preguntas. ¿Cómo se siente usted cuando severamente alguien lo dispensa? Dice, ¿cómo se siente al juzgar severamente a alguien y luego descubrir que esta persona tenía razón? Como muchas de las veces juzgamos a una persona y nos damos cuenta que les juzgamos incorrectamente. Y mire los textos que nos da la palabra de nuestro Dios. Primeramente Ezequiel 18, 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir esto? Los israelitas se quejaron de ser víctimas de injusticia. Sus padres habían pecado, pero ellos estaban cargados con las consecuencias. Sin embargo, Dios les dijo y les dice, Dios se les dice, sin embargo, Dios se los dejó bien claro que sus padres morirían no por el pecado de los padres, sino por el propio de ellos. Ahora cada uno tenemos una relación con nuestro Dios. El Padre llevará su pecado, el Hijo llevará su pecado. Nadie va a ser juzgado por el pecado del Padre, sino ¿por qué? Por el pecado que cada uno de nosotros hacemos. Ahora nos vamos a rebelar contra nuestro Dios. Mire lo que dice Job a 38, 1 al 6. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Nuevamente aquí está diciéndole Jehová a Job y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, dice, y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Por estar aquel varón a Job, ahora le hace preguntas a nuestro Dios y nuestro Dios le contesta diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Para qué le preguntamos a nuestro Dios? Él sabe exactamente cómo y por qué hizo las cosas. Y dice el 5. ¿Quién ordenó? Dice sus medidas. Si lo sabes,
¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso sus piedras angulares? Aquí nuestro Dios le hace pregunta tras pregunta a Job y le dice, no juzgues a Dios, Él sabe exactamente por qué se hacen las cosas. Y dice el 16, 38, 16, dice, has entrado tú hasta las fuentes de la mar y has añadido, has andado escudriñando el abismo. Te has sido descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de las sombras de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. Le hace pregunta tras pregunta. Llegamos al 40 de Job 41 en adelante. Dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? No es de sabios contender o enojarte con el Creador de la tierra. Dice, el que disputa con Dios, responda a esto. Yo creo que nosotros no le preguntamos a Dios por qué hay sufrimiento en la tierra, por qué hay hambre en la tierra. Yo creo que nosotros sabemos que el hombre se buscó muchos males. Una cosa, dice el predicador, una cosa me he dado cuenta de que Dios hizo al hombre justo, recto, pero ellos se buscaron muchos males. Yo creo que en nuestros tiempos vemos enfermedades, vemos tantas cosas, pero a consecuencia del pecado. Dios nos dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios. Job dijo, he aquí, aunque él me matare, ¿en qué? En él esperaré. No vamos a cuestionar a nuestro Dios. Nuestro Dios sabe por qué ocurren las cosas. Y nosotros sabemos que el mundo está lleno de pecado a consecuencia de que el hombre se ha alejado de la presencia de nuestro Dios. Dice, pero incluso Job necesitaba ser recordado que él no estaba en ninguna posición para juzgar la bondad de nuestro Dios. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros debimos de haber sido muertos. El Señor no debía mandar a su Hijo porque fuimos malos y muertos en delitos y pecados, mas sin embargo, porque de tal manera, ¿o por qué? Porque la bondad de Dios, porque Dios es bueno y ha tenido en misericordia rescatar nuestras vidas, entregando a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. La respuesta de Job dice, después de la amonestación de Dios fue humilde. Reconoce que él está mal. ¿Era Caín una víctima o pudo haber escogido hacer el bien? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando el Señor nos prueba a cada uno de nosotros. Quiero que sepan que el Señor espera una respuesta buena ante su presencia. Hemos fallado, le hemos fallado a través del tiempo, pero quiero que sepan que nuestro Dios siempre tiene los brazos abiertos para con cada uno de nosotros. Y cuando pasemos por tentación, dice la palabra de nuestro Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le amen. Y quiero que sepan que cuando pasamos la tentación, la prueba, quiero que sepan que el Señor tiene corona para con cada uno de nosotros y es importante que dejemos el pecado, que nos alejemos de él y seamos vencedores ante la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nuestro Dios desea? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Es lo que el Señor siempre ha querido a través de los tiempos, juntar a todos sus hijos. ¿Para qué? Para que reciban la vida eterna. Así que pensemos cada uno de nosotros, amar a nuestro prójimo, a aborrecer a nuestros enemigos. Eso fue en el antiguo pacto, pero ahora el Señor nos dice amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que vos ultrajan. Es lo que nuestro Dios desea. Así que vemos ahora aquel Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento por medio de aquel Abel, aquellos profetas que derramaron su sangre, y como nuestro Señor Jesucristo viene ahora a revelarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que pensemos cómo este personaje, nuestro Señor Jesucristo, fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Para qué?
para enseñarnos que en Él está la vida eterna. En esta mañana deseo de todo corazón que consagremos nuestra vida a nuestro Dios y dejemos que Él sea el que reine en nuestras vidas. En esta mañana que el Señor les bendiga.